Amén, hermanos. Este pasaje le habla a cristianos. De acuerdo a este pasaje, todos y cada uno de nosotros tenemos al menos un don. La palabra don significa regalo. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido un regalo de parte de Dios, y si somos muy bíblicos, es por parte del Espíritu Santo, hermanos. Un regalo. Pablo nos dice, no lo ignores. En otras palabras, date cuenta que lo tienes. Date cuenta cuál es, porque todos y cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Y usémoslo para la gloria de Dios. Siguiente texto dice la Biblia. Sabéis que cuando eras gentiles, cuando la Biblia usa la expresión gentiles, es cuando estábamos sin Cristo. Cuando eras gentiles, no os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando éramos sin Cristo, hermanos, nos encomendábamos allá a cualquier ídolo, desconocíamos lo que dice la Biblia, pero gracias a Dios que ya somos salvos y conocemos al único Dios verdadero, hermanos. Versículo siguiente, dice la Biblia. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, ¿cómo? Si no es por quién. Solo a través del Espíritu Santo podemos reconocer el señorío de Jesús. No solo mi Salvador, sino mi Señor. Jesús es nuestro Señor, hermanos. En otras palabras entendibles es, Él es mi dueño. Lo que Dios quiera que yo haga, eso haré. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46 dice la Biblia. Y mantengan su Biblia ahí en Corintios, hermanos. Dice la Biblia, ¿por qué me llamáis cómo? Dios recrimina a cierto grupo y le dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor es dueño. ¿Por qué me llamas dueño si haces lo que tú quieres? Si nos vamos a atrever a llamarle Señor, entonces que Él sea nuestro Señor, hermanos. Hagamos su voluntad, reconócelo como Señor. Allá afuera hay personas que creen en Jesús solo como un maestro, otros cuantos como un buen hombre, otros como Salvador, pero Dios nos permita que no solo sea nuestro Salvador, sino nuestro Señor, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, hermano. Pero no solo el Rey de reyes allá, hermanos, Él es el Señor de mi vida, Él es el Señor de tu vida, hermano. Y debemos reconocer el señorío de Cristo para que me vaya bien a mí y para que te vaya bien a ti, hermanos. Regresamos a 1 Corintios 12:4. Después nos dice el texto, nos dice, ¿por qué me dice Señor si no reconocemos su señorío? Ahora bien, dice la Biblia, estamos hablando de los dones del Espíritu, los regalos del Espíritu. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Todos los dones son iguales? Hay diversidad. Otro pasaje dice la multiforme gracia de Dios. No todos tenemos el mismo don, pero el Espíritu, ¿qué es, hermanos? El mismo. Dios nos permita esta noche, con la ayuda de la Biblia y de su Espíritu, comprender cuál es mi don. Y no solo comprenderlo, sino usarlo para la gloria de Dios, hermanos. Siguiente texto, mira lo que dice. Y hay diversidad de ministerios, hay muchos ministerios, pero el Señor, ¿qué es, hermanos? El mismo. Siguiente texto, mira lo que dice. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, como es, el mismo. Y después nos dice qué hacer con el don o regalo que Él nos dio. Versículo siguiente, mira lo que dice. Pero ¿cuáles son esas dos palabras? Esa palabra cada uno te incluye a ti, hermano. Esa palabra cada uno me incluye a mí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Entonces cada uno al menos tiene un don, hermanos. Vamos a ver cuáles son los dones, pero todos al menos tenemos uno. Y al final dice que debemos usarlo ¿para qué? Para provecho. Entonces debemos usar nuestro don para provecho. Si el texto me dice que yo debo usar mi don o mi talento para provecho, es posible usarlo de tropiezo. Dios nos permita usar el talento que Dios nos dio, como dice el texto, de provecho a su obra. 3 cosas que se puede hacer, hermanos. Número 1,
no usar el don que Dios me dio, por desconocerlo o por negligencia. Número 2, usarlo de tropiezo. Lamentablemente eso también está en la Biblia. Miren lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo capítulo 18, versículo 6 dice la Biblia: y cualquiera que haga, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Tropezar. Algunos creen que su don es ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Alguno de estos pequeñitos que creen en mí, dice Dios, hermanos, bueno, Jesús siendo explícitos, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. No sé si alguien las conoce, pero la piedra es como de este tamaño, muy grande, que se le amarraba al burro la otra parte para que moliera, para que pudiera moler, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Siguiente texto. Hay del mundo por los que, hermanos, ¿qué nos va a dar el mundo? Tropiezos, hermano. Y luego dice, porque es necesario que vengan. Qué triste que diga eso la Biblia, mas sin embargo lo dice. Pero después dice, pero, y le mete el signito de exclamación, pero hay de aquel. Es necesario que vengan tropiezos, ¿sí o no, hermanos? Pero dice en otras palabras, pero Dios guarde al que quiera hacer de tropiezo para su obra y use su don de una manera incorrecta. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermano, hay gente que es de tropiezo en su habla. Me encantó esta frase, hermano. Dice, si tuvieras que comerte tus palabras, ¿te nutrirías o te envenenarías? Ya nos empezaron a sentir ahí incómodos, ¿verdad? No, tranquilo, no hay problema. Si tuvieras que comerte tus palabras, ¿te nutrirías o te envenenarías? Dios ve mis acciones, mis motivos, y si soy de tropiezo, y Dios guarde que una persona sea de tropiezo a la obra de Dios, hermanos. Hay del mundo, hermanos, pero que se quede en el mundo, es necesario, pero Dios guarde, hermanos. Después no solamente habla de aquel que puede usarlo de una manera incorrecta, pero también luego nos habla de aquel que no lo usa, hermano, que simplemente es completamente pasivo. Pues yo aquí, ni sí ni no. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 15. La parábola de los talentos. Dice la Biblia, a uno dio ¿cuántos? 5 talentos. Al otro ¿cuántos? Y al otro, ¿a cada qué? Hermanos, cada uno tiene un talento. Mínimo tienes uno, hermano. O 2, o 3, o 5. Ahora, ¿es más el que tiene 5 talentos el que tiene uno? No, hermano, pero hay que ser sabios. Dice la Biblia, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Siguiente texto, mira lo que dice. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó ¿cuántos? 5 talentos. Versículo siguiente. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18. Tercer individuo. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19, hermanos, dice la Biblia. Después de muchos tiempos vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Nos damos cuenta que un día, hermanos, tú y yo vamos a arreglar cuentas con Dios, hermanos. Le vamos a dar cuentas, hermanos, por todo lo que hicimos en nuestra vida, y Dios nos permita que nuestra vida honre a Dios, hermanos. Versículo siguiente, mira lo que dice. Después de que llega, primero le dice al primero, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su señor le dijo, vamos a decirlo juntos, bien, buen siervo y fiel. Hasta ahí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero que vean la respuesta que le dio Dios a aquel de los 5 talentos. Le dijo, bien, buen siervo y fiel. Versículo 22, después llega el de 2 talentos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, vamos a decirlo juntos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Le respondió algo distinto? ¿Es más el que tiene 5 talentos el que tiene 2 talentos? Tú tienes que usarlos.
Siguiente escena, versículo 25, dice la Biblia, perdón, siguiente texto, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembras y recojas donde no esparciste. Hasta cierto punto suena bien. Versículo 25, por lo cual tuve, ¿qué dice? ¿Saben por qué algunas personas no usan su talento para Dios? Por miedo, hermano. No, ¿de veras tú no podrás ser parte del coro? Ahora dice, sueno canto raro. No te lo voy a negar. Ni voy a tratar de convencerte, hermano, porque tampoco voy a mentir. Pero ya en bola se escucha bien bonito, hermano. Si no es playback, hermano. ¿No sabes por qué muchas personas no usan su talento, hermanos? Por miedo. ¿Sabes por qué hay gente que no evangeliza? Por miedo. ¿Y qué si me rechazan? ¿Y qué si me cierran la puerta? ¿Y qué si me niegan el folleto? Hermano, ¿no te pones a pensar, ¿y qué pensará Dios? ¿O no podrás pensar el título de aniversario y qué harás tú con Cristo? ¿O nos importa más alguien más, hermano? Tuve miedo y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Suena bien, hermano, pero respondió su señor y le dijo, vamos a leerlo juntos: siervo malo y negligente. Hasta ahí, hermanos. Siervo malo. Cuando yo escondo el talento de Dios, Dios me dice a mí, eres un siervo malo. Cuando tú escondes el talento de Dios, Dios te dice, eres un siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Versículo 27 dice la Biblia: por tanto debía haberse dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28, miren lo que hizo el Señor. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Creo que Dios está en desacuerdo con el comunismo. Versículo 29 dice la Biblia: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Hermanos, ¿por qué Dios te va a dar más si no eres fiel con lo que tú tienes? Dios no puede hacerlo, hermano. No puede confiártelo. No ha sido fiel en lo poco. Le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dios nos dé más siendo sabios y usando nuestro talento para la obra de Dios, hermanos. Nuevamente, ¿por qué te va a dar más si no lo usas, hermano? Punto número 1, puedo usarlo para hacer de tropiezo. Número 2, puedo no usarlo. Pero a donde queremos llegar, hermanos, vamos a usarlo para la gloria de Dios, hermano. Si nomás tienes un talentito, hermano, úsalo para la gloria de Dios. Lo poquito es mucho si en lo poquito está Dios. Ahora descubramos nuestro don. 1 Corintios 12:8. Nos empieza a describir algunos dones del Espíritu Santo, dice la Biblia, porque a este es dada por el Espíritu. ¿Qué dice ahí? Entonces, un don del Espíritu Santo son palabras sabias. Probablemente ahorita pensaste en alguien que dices, yo sé que ese no tiene ese don. Dios nos permite, hermanos, que nuestras palabras sean sabias, hermano. Por el tiempo no vamos a ir, pero dice la Biblia ahí en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dios me demanda que la gente al escuchar me debe oír gracia, hermanos. Un don del Espíritu son palabras sabias o palabras prudentes. Dice la Biblia, siguiente texto, palabra ciencia según el mismo Espíritu. A otro, ¿cuál es el siguiente? Hay otros que tienen el don de la fe. Ahora no significa yo no tengo el don de fe, ni siquiera puedo ser salvo. No, todos debemos tener fe, hermanos. Pero hay gente que tiene el don de la fe, hermanos. No sé si has conocido a alguno de ellos, pero tal vez tú dices, es que no sé qué va a pasar, y te acercas a esas personas y te dice, pero Dios es más grande. Le dices, no, pero es que mi matrimonio está hecho una ruina, pero Dios es fiel y va a coser todos esos problemas. Pero es que mi hijo está de rebelde por allá en el mundo, y te dice, pero Dios es más grande y Él prometió que traería el corazón de los padres sobre sus hijos. Y hay gente, hermano, que aunque le prestes el escenario más triste, te dice, pero Dios es fiel y grande.
Es un don del Espíritu. Es tu don. Hay gente que lo contrario, ¿verdad? Estás bien y como que tratan de tumbarte, ¿verdad, hermanos? Hay gente que dice, Dios va a obrar, Dios lo dará, Dios es más grande, Dios usa ese don para la extensión del evangelio, hermanos. Vamos, qué bendición hablar con personas de esa manera, y todos, aunque no sea tu don, deberías tenerlo, hermano. Estaba hablando con el hermano Toño, me dijeron, muy pocos se inscribieron en la lista. Dije, bueno, no me sorprende, pero me dijo, pero Dios va a obrar. Dije, no todas nuestras pláticas pudieran terminar de esa manera, hermano. Sí, Irapuato, hermanos, terrible, pero Dios es más grande y va a traer avivamiento. No podemos hablar de esa manera, hermanos. No podemos hablar en fe. Dice la Biblia, uno tiene fe, al otro dones de sanidades. Ahora no es que alguien tenga poder para sanar, es Dios quien sana, hermanos. Como aquella historia de un hombre, ¿verdad, hermanos? Que era pastor de una iglesia, hermanos, y él iba y oró por una persona, y estaba en el hospital y oró, hermanos, y después de su oración se murió. Fue a otro lugar, hermanos, también estaba en el hospital, oró y se murió. Tercer, hermanos, fue, lloró y se murió. No, ya nadie quería que orara, ¿verdad? Por favor. Pero hay gente que ora de una manera tan especial, hermanos, que sientes aquí a Dios, hermano. Nadie es más especial, hermanos. Pero de acuerdo a mi Biblia es un don. Y si es tuyo, úsalo para la gloria de Dios. Ora, Señor, bendícenos, Señor, danos ese terreno. Señor, bendice el 7º aniversario, Señor, que más gente sea salva. Amén, hermanos. Si es tu don, ¿no? Úsalo para la extensión de su reino. Después dice la Biblia, siguiente texto. Al otro el hacer milagros. Ahora no se espanten, hermanos, ¿verdad? No hay personas que hacen milagros, pero hay algunas personas que su vida es un verdadero milagro, hermanos. Y luego dice la Biblia, otro, profecía. Ahora, cuando habla de profecía no es que profetices algo, sino que predicas. Hay quienes tienen el don de predicar. Y hermanos, si tú tienes el don de predicar y Dios lo ha puesto en tu corazón, hermano, úsalo para la extensión del reino de Dios. Ahora, una vez alguien puede decir, no, pues mi don es el de predicar, pastor, ahí con permiso el domingo. No, ni siquiera vienes a ganar almas. ¿Sabes que hay gente que tiene capacidad, hermano, pero cero disposición? Así, mira, sí, cero. Si lo usaras, pudieras desarrollarlo y Dios pudiera usarte, hermanos. Pero Dios se los da a aquellos que ni siquiera lo buscan. Yo no busqué estar detrás de ese púlpito, ni siquiera quería ser pastor, hermanos. Dios da un don, hermanos, y es dado por el Espíritu, y ahorita vamos a ver el texto. Me impresiona el que sigue, dice la Biblia, a otro, ¿cuál es el que sigue? Esta suena medio de otra denominación este asunto, pero está en la Biblia, hermanos. ¿Sabes que hay gente que tiene discernimiento de espíritus? No te lo voy a complicar, hermanos, pero una vez alguien se me acercó y me dijo, pastor, tenga cuidado con tal persona. Y le dije, ¿cómo es mal pensada? Es buena persona. Sabrán el resto de la historia. Se asomó el pie y se le vio peluda como lobo. Hay gente que tiene discernimiento de espíritu y dice, este hermanito no es genuino. Otros lenguas. Ahora, hermanos, literalmente significa idiomas. Hechos 2, no voy a tomar el tiempo para enseñarlo. Hechos 2 tiene una lista de los idiomas que se hablaron cuando Pedro predicó en Pentecostés. Pero te voy a dejar algo muy claro y conciso, hermanos. Ser lleno del Espíritu no es hablar en lenguas, es controlar la que tenemos. Esto es un don. Interpretación de lenguas. ¿Qué es eso, pastor? Alguien que interpreta, hermanos. Venido personas que han venido aquí a predicar en inglés y se interpreta. Pregunta. ¿Puedo yo escoger mi don? No. Versículo 11. Dice la Biblia, pero todas estas cosas las hace uno. Y ese uno es el Espíritu Santo, hermanos. Y el mismo Espíritu repartiendo, ¿qué dice ahí? Todos tenemos al menos uno. ¿Cómo lo reparte? Como Él quiere. ¿Y por qué? Porque Él quiere. Porque Él quiere, hermanos.
O si quieres te digo, por su beneplácito, dice un texto hermoso, hermanos. Porque Él quiso, hermanos. Hay gente que no escoge, hermanos. Hay gente que tiene tanta fe, hermano, que a veces ves el panorama y dices, ¿de veras? Y los escuchas y dices, no, pero es que abundó el pecado y sobreabundó la gracia, hermanos. Sí, hay gente que tiene el don de siempre estar feliz, hermano. Eso es como que me da un poquito envidia. Aquel que se cortó el dedo, ¿verdad, hermanos? Estaba en la oficina, siempre estaba contento. Y que se corte el dedo, hermanos. Y todos voltearon y dijeron, a ver ahora qué dice. Y dice, gloria a Dios que no perdí todo el dedo, nomás me corté la mitad. Hermano, yo hubiera dicho, chino, hombre. Tampoco hubiera dicho una grosería, y Dios guarde a aquellos con esas palabras, hermano. Pero tampoco, hay gente que tiene ese don, hermano. Hay gente que la ve siempre está contento, contenta, hermanos. Y luego le habla a la iglesia, versículo 12. Porque así como en el cuerpo, como el cuerpo es uno, el cuerpo, la iglesia es uno, hermanos. Y Dios nos permite ser uno. Y tiene muchos, que dice, miembros. Y primeramente Dios, muchos más, hermanos. Hoy estaba pensando, hermanos, que Dios nos permita irnos a un lugar más grande, hermanos, y va a ser algo muy especial, hermanos, pero ahorita creo que casi todos nos conocemos. Pero ya que seamos una iglesia de 500 o de 1000, creo que ya no todos nos vamos a conocer, hermanos. Y fue así como agrio y dulce. Pero dije, pero cuando tengamos una petición y se junte un pueblo tan grande a orar, hermanos, más personas siendo salvas, más personas predicando el evangelio, gloria a Dios, hermanos. Y dice la Biblia, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué son? Un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo empieza a describirlo, verso 14. Dice la Biblia, además el cuerpo no es un solo miembro. La iglesia no es una persona, la iglesia somos todos, hermanos. Así el que haya sido salvo hace 30 años, hermanos, como el que fue salvo ahorita antes del servicio. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso siguiente, verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Vamos, ¿es más importante el pie que la mano? Necesitamos de igual manera el pie que la mano, hermanos. Y dice la Biblia, por eso no será del cuerpo. Siguiente texto. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, y entre comillas, no seas ojo, hermano, no soy del cuerpo. ¿No es más importante la oreja que el ojo? Se necesita una oreja y se necesita el ojo, hermanos. Por eso no será del cuerpo. Pero ¿dónde está el problema? Verso 17, hermanos. Si todo el cuerpo fuese ojo, entonces ¿dónde está el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Debemos saber cuál es nuestro don y aún cuál es nuestra parte en el cuerpo. No todos son mano y no todos son pie. Somos un cuerpo perfecto para que avance, hermanos. Si tenemos un cuerpo y le quitas un pie, hermanos, ¿puede avanzar? Te lo voy a ilustrar, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Sí puede? Pero no igual. Pero sí puede, pero no igual. Si nos quitan un brazo, ¿se puede avanzar? Pero no igual, hermano, es más complicado. Pero cuando cada uno de nosotros comprendemos dónde nos puso Dios, yo soy pie, yo soy mano, yo soy dedo, yo soy ojo, yo soy oído. Y cuando todo el cuerpo camina, ¿sabes qué puede hacer Dios con la iglesia, hermanos? Un avivamiento, hermanos. Y que Dios bendiga. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, entonces ¿dónde estaría el olfato? Versículo 21 dice la Biblia que todos nos necesitamos unos a otros. Dice el texto, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos somos importantes porque fue Dios quien nos puso en el cuerpo. Versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Te lo voy a ilustrar, hermanos. Cuando uno se para y vas ahí entreabriendo el ojo, hermanos, por un café,
Y en eso no te pusiste chanclas o nada, hermano, y te le pegas ahí con el dedito chiquito. Clac. ¿Te acuerdas, verdad, hermanos? Hermanos, todos somos importantes. Hasta el dedito. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando te das un golpe, ay caray, ahí estaba. Y luego dice ese texto que a veces son los más necesarios. Mientras leí este pasaje me acordé de aquella famosa historia del pastor Jack Hyles. Tenían una iglesia, bueno, tienen una iglesia, hermanos, enorme. Creo que el auditorio cabrán 10,000 personas. Pero en ese tiempo habían llegado unas personas y le dijeron, tienes que escoger, o nosotros apoyamos la iglesia y sacan esos niñitos de ruta porque están muy sucios, nosotros o los niños. Y le dijo el pastor, la respuesta es muy sencilla. Y le dijo, estábamos seguros que nos ibas a escoger. Te equivocas, escojo a los niños de ruta. Y un famoso libro que dijo, I'll take the baskets. Y gracias a Dios, hermanos, todos somos necesarios. Amén. Versículo 26. Dice la Biblia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros de él, ¿qué dice ahí, hermanos? Todos se gozan, hermanos. Dios nos da esa clase de iglesia, una iglesia unida. Una iglesia con un mismo sentir, aunque todos somos diferentes, y gracias a Dios que somos diferentes, el mundo sería aburrido. Pero tenemos un mismo Señor, hermanos. Tenemos una misma Biblia. Tenemos una misma meta. Que Dios sea exaltado y que gente sea salva, hermanos. Y nos asemeja a la iglesia un cuerpo humano. ¿Necesitamos los pies, hermanos? Sí. ¿Necesitamos manos? Sí. Si te duele un dedo, ¿te duele todo el cuerpo? Sí. Si un algo nos enferma, hermano, tratas de curarlo. Yo soy muy paciente con una persona nueva en la iglesia. Pero cuando una persona trata de meter doctrinas antibíblicas, mi tolerancia se acaba muy rápido. ¿Por qué? Una persona empieza a decir, no, pues es que la salvación se pierde, se perderá, se perderá, se perderá. No. Esta iglesia nos la ha dado Dios, amén, hermanos. Cuidémosla. Que Satanás no puede tocarla. Pero alguien que quiera dañarla, sí. Dios nos guarde. Cero tolerancia con falsas doctrinas, hermano. He visto cómo entran y nomás asoman el pie. Y así mismo se van. Cuidemos el cuerpo, hermanos. Vayamos a Romanos 12:5. Romanos capítulo 12, versículo 5, dice la Biblia y, hermanos, me encanta este pasaje porque nos aterriza cuáles son los dones. Dice la Biblia, así nosotros siendo, ¿cuántos? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes ¿qué? Todos tenemos un don distinto, pero todos tenemos al menos uno, según la gracia que nos es dada. Si el de primer don, ¿cuál es? Quien tenga el don de profecía, profecía. Úsese conforme al medio de la fe. Segundo don, ¿cuál es? O si de servicio en... no falta el que diga, no es mi don. Bueno, ese es hasta mandato, hermanos. Esa es la Biblia que debemos servir. Todos debemos servir, hermanos. Y especialmente el sábado a las 11. Amén. Ese fue gratis. Estamos de dadivosos. Si de servicio en servir, el que enseña, ¿qué dice? Vamos, necesitamos más encargados de discipulados. No solo se debe predicar el evangelio el sábado, hermanos. ¿Te imaginas que en cada ruta se lleve un discipulado el jueves, el martes? Se necesitan más personas que le enseñen a los niños. Se necesitan más hermanas en cunas. Se necesitan más hermanos en el coro. Ni un amén, hermanos. Dios al menos te dio un don y Dios te lo va a demandar. Y Dios me lo va a demandar a mí también. Después de la enseñanza, dice la Biblia, el que exhorta, ¿cuál es ese siguiente don?
No, hay gente que te exhorta y tiene el don de la exhortación, hermano. Mira, estás mal y te estoy diciendo que estás mal. Y exhortan, hermano. Y si no te gusta, ya van a identificar, hermanos, quién cada uno tiene aquel don, hermanos. Después de la exhortación, hermanos, dice, ¿el qué? Reparte. ¿Cuál es este don? Quien pueda apoyar económicamente a la iglesia. El que reparte, ¿cómo debe hacerlo? Ahora, no todos tienen el don dado por el Espíritu Santo de decir, yo voy a poner 10 ladrillos, o 20, o 30, o 50. No, pero si tú eres esas personas que Dios te ha dado ese don, úsalo para la extensión del reino de Dios, hermano. Nunca puedes dar más de lo que Dios te puede dar a ti. Y me duele, hermanos, que hay personas que no tienen un ladrillo, y no es el ladrillo. Es que veo que no amas la iglesia, hermano. Amemos la obra de Dios y Dios nos bendecirá por hacerlo, hermanos. ¿Qué acaso no lo creemos? El que reparte con liberalidad. El que preside, debe alguien presidir. Hágalo con solicitud, de una manera correcta. El que hace misericordia, bueno, hay gente que es tan misericordioso. Y hay veces que gente tiene ese don, hermano, y si es tuyo, bueno, úsalo para la gloria de Dios. Hay gente que a veces llega con un corazón partido. Y si llega con el de la exhortación, hermano, no creo que vuelva. Necesaria la exhortación, pero a veces es necesaria la misericordia, hermanos. Por eso en una iglesia hay gente que tiene el don de la exhortación, hermano, y duro y al cuello, hermanos. Ni pregunta. Y hay gente, hermano, que tiene el don de la misericordia, hermano, que yo digo, si le cortas le sale azúcar. No es mi don, hermano. Pero hermano, si eso es tu don, y por lo general es en hermanas, si ese es tu don, viene un visitante, acércatele, dale un abrazo, dile que Dios lo ama o la ama. Si es tu don, usa tu don. No, si todos fuéramos de exhortación, nos quedamos 4, ¿no? Tiene que haber alguien misericordioso, hermanos. Si tú tienes el don de misericordia, úsalo para la gloria de Dios y no lo escondas, porque si lo escondes, Dios te lo va a demandar. Y fíjate cómo cierra el siguiente texto, hermanos. El amor sea como sin fingimiento. Porque quien conoce nuestro corazón es Dios, hermano. Y sabe quién verdaderamente ama a Dios y su obra y quién no lo ama verdaderamente. El amor sea sin fingimiento. Porque hay iglesias que nunca son edificadas, hermanos, que nunca crecen, porque no siguen lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara. Toman ideas humanas. Eso no sirve. Esto es lo que sirve, hermanos. Y aplicado es una iglesia bendita por Dios. Ideas bíblicas. Dios nos permita hacer una gran obra, hermanos. Y tú eres parte de esto. Tú tienes un don. Algunos tienen 2. Otros cuantos Dios los dotó con 5, hermanos. Pero aunque tengas uno, úsalo para la gloria de Dios, hermanos. Como Nehemías, que dice la Biblia que todo el pueblo se unió, hermanos, y la mitad del muro fue terminado porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Unos con la mano en la espada y con la otra en la obra. Y Dios levante una iglesia que ame a Dios, hermanos, y ame el pueblo de Dios. Dios manda a las personas adecuadas para la edificación de su obra. Algunos no se dejan usar. Otros son usados por Satanás y otros se dejan ser usados por Dios. Es nuestra opción esta noche. ¿Qué voy a hacer con mi don? ¿Lo voy a usar? ¿Lo voy a guardar? ¿Lo usaré mal? Dios nos permita conocer nuestro don y usarlo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, mientras el piano comienza a tocar. Si Dios ha hablado a tu vida, el altar está abierto.